tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos iniciando Ultimátum Noticias de este 23 de diciembre del 2020 con noticias muy interesantes y algunas muy lamentables, como un accidente que acaba de ocurrir hace unos minutos aquí en Tuxtla Gutiérrez y cuyo saldo fatal fue 2 personas muertas. Le tendré los detalles más importantes, más relevantes en un instante más, porque acaba de suceder este percance y estamos reuniendo los datos. También le informo que el exgobernador de Chiapas, Patrocinio González Garrido, envió una carta de renuncia a la dirigencia nacional del PRI porque está en desacuerdo de que ese partido haya realizado alianza con el Partido Acción Nacional. Un comando asesinó a un ranchero y a 2 de sus trabajadores en el municipio de Tuxtla Chico. Hubo un bloqueo carretero en el tramo San Cristóbal Teopisca y algunos otros datos que le voy a presentar precisamente en los próximos minutos. Empecemos con esto del bloqueo de la carretera por culpa del alcalde de Teopisca. Unos 100 transportistas de materiales para la construcción realizaron este miércoles un bloqueo en el tramo carretero Teopisca hacia San Cristóbal de las Casas a la altura del crucero Chijilté. Están protestando contra el alcalde de Teopisca, Abel Tobilla Carpio, quien no les ha pagado por servicios prestados a la Dirección de Obras Públicas en esa localidad de Los Altos de Chiapas. En otra información, el día de hoy estuvo aquí en los estudios de Ultimátum la diputada Ana Laura Romero Basurto. Ella es presidenta de la Comisión de Prácticas Parlamentarias. Vino a hablar de una iniciativa de ley que presentó ella y otro diputado del Congreso del Estado y cuyo documento pretende hacer una adecuación completa a las reglas que regulan el funcionamiento del Poder Legislativo. En entrevista para Ultimátum explicó que están tomándose en cuenta todos los aspectos novedosos y tecnológicos que ayuden a modernizar y actualizar el funcionamiento interno del Poder Legislativo. Vamos a escuchar un extracto de esta entrevista. Y ahorita últimamente en la otra comisión que encabezo de prácticas parlamentarias tuve la oportunidad de presentar una importante reforma de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado. Estas leyes considero yo que es muy importante porque no tienen el rango constitucional, están como que en medio entre la Constitución y las leyes secundarias. Esto es, no podemos saturar en ese tema la Constitución, pero sí alcanzan ese rango de desarrollo constitucional. Se entregó o acabamos de entregar esa iniciativa con mi compañero de fracción porque consideramos que necesitamos actualizar el reglamento interno del Congreso. ¿Qué áreas regula? Todo. Se está proponiendo abrogar lo que tenemos actualmente. Okay. Porque la ley que actualmente nos rige lo tenemos por separado, la ley orgánica y el reglamento. Y en este mismo cuerpo normativo estamos proponiendo que se integre todo, la parte orgánica y el proceso legislativo. En una ley sumamente novedosa, ¿en qué sentido? Que estamos recogiendo todo lo actual, lo novedoso, lo tecnológico. Bien, pues ese documento va a ser muy interesante conocer su contenido porque dijo la diputada Basurto que lo que pretenden es hacer una renovación completa. O sea, es casi partir de cero. Muchas cosas van a conservarse, pero van a adecuarse. ¿De qué se trata? Es del funcionamiento interno del Congreso. Desde los 2 órganos de gobierno, uno es la Junta de Coordinación Política, el otro es la Mesa Directiva, las comisiones legislativas, las comparecencias de los funcionarios públicos que de acuerdo con la ley pueden ser llamados a exponer algún tema importante ahí en el Pleno, en fin, el manejo de los recursos, el manejo de los recursos materiales, los recursos económicos. Va a estar interesante conocer el contenido de ese documento que está siendo tramitado ya en el Congreso del Estado, pero
cuyo proceso legislativo es un poco lento, así que en los primeros meses del 2021 habrá ya noticias en ese sentido. Pasemos a otras cosas. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó un acto el día de hoy de liberación de 54 reos. El mandatario encabezó la liberación humanitaria de personas internas en distintos penales de Chiapas, donde pidió a las mujeres y hombres que recuperaron su libertad aprovecharla para ser productivos y ayudar a sus familias, ya que hoy cuentan con la oportunidad de rectificar su camino y ser ejemplo del bien. Junto al titular del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, el mandatario señaló que tras un exhaustivo análisis de los casos, las autoridades que integran la mesa de reconciliación otorgaron ese beneficio a 7 mujeres y 47 hombres, mediante un trabajo apegado a derecho con figuras como procedimientos abreviados, sentencia suspendida, cambio de medida cautelar y desistimiento de la acción penal. Este mecanismo ya se ha usado pues desde hace mucho tiempo, desde hace varios sexenios. ¿Para qué se hizo? Pues precisamente para revisar los casos de muchas personas que están encarceladas, pero cuyos procesos judiciales han sido muy tardados, están paralizados, están obstaculizados por alguna cosa, no tienen dinero para pagar sus fianzas, en fin, todas las personas que estén en esas circunstancias que pudiesen caer en un momento dado en un acto de injusticia, pues se les toma en cuenta en este proceso de revisión que hace una mesa de trabajo que se le llama mesa de reconciliación, que está integrada por funcionarios de distintas instituciones que tienen que ver con la procuración de justicia. Entonces se revisan sus expedientes y a través de procedimientos que ya están establecidos en la ley, se les proporciona el beneficio de una liberación adelantada. Eso es lo que pasó el día de hoy. 54 reos lograron su libertad. Por cierto, ahí estuvo el presidente del Poder Judicial, le decía yo, porque es el organismo administrativo de justicia base a través del cual se realizan estas revisiones. Estuvo en ese acto, pero en un evento aparte, el presidente del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios, entregó su informe de actividades a la 67ª legislatura en sesión presidida por los diputados José Octavio García Macías y Marcelo Toledo Cruz, presidentes de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política respectivamente. En su intervención, el presidente del tribunal indicó que a su llegada se encontró con el Centro de Convivencia Familiar, que fue una propuesta del ahora gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con el objetivo de tener una mejor relación entre padres e hijos. Esto fue lo que aconteció precisamente el día de hoy en esta entrega de este documento del presidente del Poder Judicial. Entre otras cosas, Trinidad Palacios dijo que entregó también el informe de actividades del Poder Judicial al gobernador Rutilio Escandón en una evidencia de la coordinación de poderes que trabajan en beneficio de las y los chiapanecos. También dijo que el informe de actividades del Poder Judicial destaca el ejercicio jurisdiccional y administrativo que garantiza la impartición de justicia en la entidad en un marco de respeto a los derechos humanos, particularmente del interés superior de mujeres, niñas, niños y adolescentes. También apuntó que gracias a la respetuosa coordinación de acciones emanada de la Mesa de Seguridad y coordinada por el gobernador Rutilio Escandón, la justicia en Chiapas está garantizada. Cumplió pues don Juan Óscar Trinidad con este requisito que le obliga a la ley presentar su informe de actividades al Congreso del Estado. El día de ayer le platicamos ampliamente de que los dirigentes del PRI, del PAN, del PRD habían anunciado que se habían puesto de acuerdo para formalizar una alianza de esos tres partidos para las elecciones federales en 180 distritos. De los 300 existentes en la República Mexicana, van a ir o van a poner candidatos comunes. Anteriormente ya se había cuestionado un poco la
unión de estos tres partidos porque pues algunos tienen diferentes ideologías y pues estaba cuestionando eso. Pero sin embargo, justificaron los dirigentes de esos partidos que sin afectar sus ideologías, sus documentos básicos, sí podían hacer coaliciones. Y la ley se los permite. Bueno, pues en ese contexto, el exgobernador de Chiapas, Patrocinio González Garrido, molesto por esa unión de su partido, el PRI, con el PAN principalmente, anunció su renuncia al tricolor tras 68 años de militancia. Expresó en esa carta que su motivo es el desacuerdo con lo que llamó una vergonzosa alianza, como oficializó el tricolor con los partidos del PAN y el PRD. En una carta dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el ahora expriista reclamó que el tricolor accediera a poner las aspiraciones electorales por encima de la ideología. Don Patrocinio fue gobernador de Chiapas allá por los 90s, de 1988 a 1991 más o menos estuvo gobernando Chiapas. Después fue llamado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para que fuera secretario de Gobernación. Sin embargo, cuando surgió el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hubo ahí problemas entre las visiones que tenía el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para atender ese conflicto y la visión que tenía don Patrocinio como secretario de Gobernación. Y renunció, o lo renunciaron en aquel entonces. Desde esa época, desde el 94, don Patrocinio estaba alejado de las actividades políticas. De hecho, lo está. Ahorita nada más apareció en este documento de renuncia a su partido, inconforme por la alianza que hicieron sus dirigentes con el Partido Acción Nacional y con el PRD. Por cierto, él tiene su residencia aquí en Chiapas, allá en Palenque, precisamente. Pasamos a otras cosas. Hay algunos eventos que ocurren en estas fiestas navideñas que son de muchísima importancia para los creyentes en la religión católica. Uno de esos eventos es la Misa de Gallo, la famosa Misa de Gallo. José Castelar, párroco de la iglesia de Guadalupe de Tuxtla Gutiérrez, informó que sí habrá Misa de Gallo en la parroquia este 24 de diciembre. Esta misa que está considerada la tradicional misa de Nochebuena, pero que eso se hará con cupo limitado y bajo estrictos protocolos sanitarios que se han venido implementando por la pandemia del COVID-19. A través de un comunicado informó que se tiene contemplada la celebración de 2 misas para este 24 de diciembre. Una de ellas a las 7 de la noche de mañana 24. Otra, la segunda, a las 21 horas de mañana mismo, 9 de la noche. 7 de la noche y 9 de la noche de mañana 24 de diciembre habrá estas dos celebraciones litúrgicas. La última es la que se le llama la Misa de Gallo. Hablemos de otras cosas. Hay un estudiante chiapaneco, ya eso fue noticia hace algunos meses, que se conoció que un estudiante chiapaneco había participado en un concurso de selección a nivel mundial para asistir a un programa de la NASA. Hubo 60 participantes. Esta agencia espacial de los Estados Unidos seleccionó precisamente a este chiapaneco como uno de esos 60 jóvenes para asistir al programa internacional Air and Space Program de la NASA, que va a llevarse a cabo en Alabama, Estados Unidos, donde colaborará con un proyecto de desarrollo de prótesis mecánicas. Se trata de Abelardo Martínez Hernández. Es un joven del municipio de San Fernando de Chiapas. Es estudiante de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Se inscribió inmediatamente tras la publicación de la convocatoria para formar parte de este programa, donde uno a uno fue pasando los filtros correspondientes, aprobó todos y pronto partirá a los Estados Unidos. Escuchemos algo que nos presenta para Ultimátum. El costo del programa es de más de $3,500, ya que pues
hay que cubrir gran parte del costo del programa, así como pagar la visa y pasaporte y pues los vuelos, que prácticamente sería lo que es el monto a recaudar. Me gustaría recalcar a través de este medio que necesito apoyo para agilizar los trámites para mi visa y pasaporte, ya que estoy consciente que es algo muy complicado por la condición en que estamos hoy en día, pero hago este llamado para que las autoridades estatales o nacionales desean apoyarme para hacer esto de una manera más amena. Estaría muy encantado y muy agradecido que me permitieran realizar esto. Bien, ya para terminar le informo que alrededor de 10 sujetos armados ingresaron al rancho Las Gaviotas del municipio de Tuxtla Chico en una camioneta con placas de Guatemala y dispararon a quemarropa contra el dueño de ese lugar y 2 trabajadores suyos. Otros empleados salieron corriendo atrás del rancho para salvar sus vidas. Los 10 sicarios asesinaron al propietario del rancho Las Gaviotas, un señor de nombre Oscar, de 50 años de edad, originario de Guadalajara, Gerson Romero Guzmán, de 30 años, originario de Tapachula, y Holman Javier, de Nicaragua, de origen nicaragüense. Hubo testigos que revelaron los detalles del ataque. Las autoridades ya investigan, dicen que entraron en sus vehículos al rancho, se bajaron, fueron directamente con el dueño, el propietario de ese lugar, le dispararon y dispararon también en contra de otros empleados que estaban con él. Los demás huyeron, pero desafortunadamente 3 fallecieron, el dueño del rancho y 2 de sus trabajadores. Le repito, están investigando porque pues no se sabe nada en concreto de cuál pudo haber sido el móvil de este asesinato. Dicen que el vehículo en que llegaron tenía placas de Guatemala. Bueno, ahí va a existir seguramente una investigación exhaustiva de la Fiscalía General del Estado y cuando tengamos más información se las daremos a conocer. Ya antes de despedirnos, estamos precisamente recabando información de un fatal accidente que ocurrió hace todavía unos minutos. 2 hombres muertos al estrellarse en su motocicleta contra un árbol. Uno murió en el lugar y el otro antes de llegar al hospital, nos están reportando. El percance fue a la altura de la secundaria 65 en la colonia Foviste de Tuxtla Gutiérrez. Los cuerpos todavía están sin identificar. Desafortunado este percance donde fallecen 2 personas en un accidente de una motocicleta que chocó contra un árbol aquí en Tuxtla Gutiérrez. Con esto terminamos. Felices fiestas. Muchas gracias por su preferencia. Seguimos en contacto. Buenas noches. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.